Todos aquellos años habían sido prósperos. Los campesinos costeños se daban el lujo de comer carne, porque los cereales se habían cosechado abundantemente y alcanzado precios magníficos. Nada de carestía, y muchos aprovechaban la bonanza que como un don del cielo venía muy de cuando en cuando, para proveerse de ropas, de su casita y hasta para casarse, si a mano venía, o al menos también si venía a mano, como casi siempre viene, para sacarse alguna muchacha del tranquilo hogar y meterle ligerito una su pareja de cipotes. Hasta el pescado, que ya empezaba a escasear a causa del método salvaje del barbasco para pescarlo, aumentó enormemente en los últimos meses. Sin embargo, los ancianos, acumuladores de experiencias y de sabiduría, no tomaron esto como indicio de vida mejor, sino como un anuncio de tempestades y temporales en el mar y en la tierra. Los peces estaban abundantes, decían, porque venían huyendo del norte, donde habían de seguro empezado ya los huracanes y las correntadas marinas. El invierno, en efecto, se presentaba amenazador. Casi todos los días se desataban las amarras del huracán y las lluvias torrenciales caían gruesas y tupidas. Ensordecían los truenos, ni las cruces de ceniza que reverentemente se dibujaban todos los días en los patios al anunciarse el vendaval, ni los cachos que dejaban oír su triste lamento confundiéndose con la algazara de la tempestad, bastaban para contenerla. Varias veces tuvieron que levantar los maizales en plena floración, porque la noche anterior habían sido tronchados y casi barridos por el vendaval. Durante el día, el sol permanecía oculto entre las nubes plomizas que volaban empujadas por los vientos del septentrión. Las noches eran negras, como inmenso crespón de luto. Solo de cuando en cuando el ojo lejano de una estrella pispileaba como un grano de oro prendido entre las sombras. El chillido incisivo de los pájaros viajeros arañaba el silencio en el espacio. Los arcoíris, en loca orgía de colores, abrían caminos de seda en los abismos del cielo, y se borraban y surgían sin cesar. Todos se hallaban inquietos. Los más timoratos abandonaban sus siembras, rumbeaban hacia las regiones altas o para los poblados del norte, previendo una catástrofe. A mediados de junio la cosa empeoró. Aparecieron hormigueros por todas partes y palomillas en manchas espesas que se metían en los ojos, en los oídos y entre las ropas de las gentes. Enormes bandadas de pájaros emigrantes se levantaron de los mangles y abandonaron las playas en cumplimiento del mandato de su instinto, que les ordenaba huir a regiones más seguras. Todos los presagios eran pesimistas y esperaban que de un día a otro principiara a llover abundante e incesantemente. Una noche se oyeron claros, distintos y lejanos, los bramidos de la barra. Parecían alaridos profundos salidos de la garganta de algún monstruo. A ratos eran tan fuertes que se sentía temblar ligeramente la tierra. Los pescadores regresaban asustados porque la agitación del mar era tremenda. Las lanchas no obedecían a la dirección de las picas y eran arrastradas por corrientes vigorosas que parecían venir de norte a sur. Hasta el estero había crecido, y tanto que las aguas habían cubierto las colonias de mangles jóvenes, que tenían sus ramas sobre el agua, medio tronchadas y aguachinosas. Todos aquellos signos fatídicos y que jamás mentían eran perfectamente conocidos de los indios costeños y lo bastante elocuentes para no esperar otra cosa que la destrucción de sus maizales, de sus ranchos y hasta algunos de los suyos. Los días transcurrían entumecidos, con lividez enfermiza, tímidos e indecisos. Las noches negras, llenas de sobresaltos y de jirones de bruma. Una pesadez de plomo se cernía sobre todas las cosas. El chubasco se acercaba cada día, cada hora, cada minuto. El viento era su mensajero. Se metía entre las nubes, separándolas con multitud de cortinillas grenuzcas. Retozaba en las copas de los árboles, haciendo gemir las ramas. Acampaba en las olas formando remolinos de espumas y luego bajaba a la tierra. Se tendía rastreando por los llanos como perro que persigue
sigue la huella. Se colaba entre las casas, se calentaba un momento en el fogón alborotando las llamas rojizas, esculcaba las ropas emperchadas en los lazos, daba un colazo a las puertas y después salía disparado, dejando a su paso alboroto de hojas y ruidos. Por fin, hacia el quinto día, el Tapayagua llegó. A su empuje se dieron las compuertas del cielo, y por los boquetes abiertos de par en par se precipitaron hacia la tierra los chorros finos como sutiles hebras de seda. Al mediodía la lluvia emparejó, nada de tanteos ni intentonas. Se descolgó toda el agua de las alturas. Las nubes parecían ubres repletas, ordeñadas por una mano gigante, y la música eterna de las gotas moduló su macabro solfeo en los atriles del mundo. La barra seguía bramando. Las desembocaduras de los ríos eran una olla de fango, de agua cenagosa y hedionda, que se había echado a las espaldas en su largo trayecto todas las inmundicias de la tierra. Al segundo día de temporal, el pueblito de La Barra, incrustado en un jirón de tierra, quedó completamente desierto. Las canoas atravesaban el estero cargadas de cofres, tijeras, perrajes, gallinas y trastos viejos, cipotes desnudos y viejitas afligidas, gentes que abandonaron la tibieza del hogar ante la amenaza de la inundación, caras compungidas, arrugadas de miedo, vidas que se alejan tal vez en busca de la muerte. ¿Hacia dónde van? ¿Quién puede saberlo? Ni ellos mismos lo saben y ni lo sospechan siquiera. Van hacia adelante y nada más. Caminar, caminar, para huir de las fuerzas ciegas desencadenadas. Cada quien sigue su propio destino y por ley fatal tiene que encontrarlo. Braulio y todos los de 5 leguas a la redonda, que tenían sus maizales en la plenitud de su desarrollo y siembra de otros cereales, esperaban resignados el fin. Nadie se movió. Ahí donde estaba su tierra, ahí lucharían brazo a brazo hasta el último momento. Si la corriente venía, la recibirían con tapadas, zanjas y cauces hechos en los desguindes por donde inevitablemente tendría que pasar, dada la posición del terreno. El terrenito de Braulio afortunadamente tenía la mayor parte de siembras en una pequeña eminencia, en donde también estaban construidos los ranchos. Tenían esperanza de salvar siquiera una parte, caso de que ocurriera la inundación, que casi cada 5 años se produce a consecuencia del desbordamiento del mar, del estero y de los ríos, juntamente con las correntadas naturales que bajan de las cumbres por el lado de la frontera. Esas inundaciones destruyen el trabajo de muchos meses de brega, acaban con el único sostén del hombre de las costas, dejando familias enteras en la intemperie y en completa miseria. Los ranchos pajizos construidos a golpe de fatiga y de voluntad son arrancados de cuajo por la fuerza de la corriente y con él se van todos los anhelos y las esperanzas del indio. Para reponer lo perdido serán necesarios muchos años de lucha, volver a empezar, rehacer la vida, inclinarse nuevamente sobre la tierra, regarla con el sudor hecho sangre. Tiene que ganarse el sustento más dificultosamente y pagar la deuda al patrón contraída en los días de miseria y escasez en que lo deja el temporal devastador. Y de ahí que exponga su vida, que pelee desesperadamente para rescatar de las garras del agua los preciosos tesoros de su existencia. Esta vez todos estaban admiradísimos. Llovía como jamás había llovido otros años atrás. 2 días más y la inundación se vendría encima irremisiblemente. La tierra empezaba a desmoronarse por todas partes. Hasta los grandes árboles se bamboleaban porque sus raíces iban quedando en el aire por la filtración continua del agua que hundía el terreno. La Adelaida y la Loncha, con otras mujeres del cantón, organizaron los rezos en las noches. El trisagio era rezado con gran devoción por chicos y grandes. Bajo el diluvio llegaban hombres, mujeres y niños, y a una sola voz, golpeándose piadosamente el pecho, clamaban la protección divina. Se encendieron candiles de aceite a las ánimas, se ofrecieron misas, visitas a los santos y sacrificios. Todo en vano. El temporal no amainaba. Agua, nada más que agua por todas partes. Las miles
milpas, antes gallardas y frondosas, ahora agachaban sus ramas cansadas de luchar con el viento y con el golpeteo incesante de las gotas innumerables. Por donde quiera se cernía la tristeza. Los animales domésticos se introducían en el interior de los ranchos y allí, en inevitable promiscuidad, dormían y comían seres humanos con perros, cuches y gallinas. Preferían sufrir las tendaladas de palos que les daban antes que salir a ser el blanco de aquellos cordones de agua que se estiraban sin cesar. Manadas de ganado emigraban hacia el norte, atropellándose, locos de angustia, en completo desgobierno. Nadie sabía de dónde venían ni hacia dónde iban. Lo único seguro era que huían del enemigo común. Transcurrieron 10 días. Inmensas lagunas se habían formado donde antes habían algunas milpas bajeras, retrasadas en su desarrollo, quedando sepultadas para no levantarse más. La tierra se desmoronaba y corría espesa, como plomo derretido. Se lavaban los paredones y los árboles, al quedar sus raíces sin sostén, caían estrepitosamente, arrastrando en su caída a otros más pequeños, destruyendo cercados y siembras. En la madrugada del 11º día, todos se despertaron alarmados. Un rumor lejano, como ronquido de motor en marcha, se principió a oír. Se oía cada vez más distinto, como un estertor. A ratos parecía detenerse, como para tomar aliento, pero inmediatamente después reaparecía con más intensidad. Se adivinaba la furia con que embestía los obstáculos. Infinidad de animales, conejos, mapachines, gatos de monte, abandonaban sus escondites y corrían azorados, chapaleando agua, desesperados, viendo una y otra vez hacia atrás, cual si los persiguiera el cazador. El terrenito donde estaba construido el rancho de Braulio se llenó bien pronto de gente, con sus perros y sus trastos. Las viejitas anudaban apresuradas nerviosamente en pañales los puños de centavos. Apiñados, mirándose unos a otros, las caras tremendamente deformadas por el miedo y convencidos de la imposibilidad de huir, esperaban resignados. Como a las 5 de la mañana, los retumbos se percibían bien cercanos y el olor característico de las correntadas se incrustaba ampliamente en las narices. Media hora después, apareció el gran penacho negro de la corriente. Venía jadeante, sofocada, arrasando con todo lo que encontraba a su paso. Era una tronazón de árboles destrozados, de piedras obligadas a rodar pese a su inercia de centurias. Al chocar contra los grandes paredones, se dividía en dos, dándoles un abrazo brutal. Los estrujaba, los absorbía como un puñado de sal en una tina de agua. Por momentos, al estrellarse en alguna peña maciza, se medio detenía. Se mostraba indecisa y luego, furiosa con el obstáculo a su carrera local, lo embestía, abriendo sus dos brazos negruzcos que más adelante volvían a juntarse. Ante la novelería de la madre, todas las demás corrientes pequeñas corrían a unírsele, como chiquillos que, conducidos por otro más audaz, se confabulaban para perseguir a algún loco callejero. Se engrosaba cada vez más, se retorcía como inmensa serpiente negra y se iba tragando sin tasa, sin medida, árboles, raíces, casas, animales y todo cuanto lograba envolver en sus mallas elásticas. Cuando Braulio y las otras gentes refugiadas con él vieron aparecer el monstruo, lanzaron un solo grito que se ahogó en el ruido ensordecedor de la corriente. Nunca la creyeron tan grande ni tan ancha, si aquello parecía un mar en marcha. Al llegar a los cauces artificiales que ellos habían hecho como última esperanza de salvación, se precipitó en ellos violentamente, deseosa de colmarlos con un escupitazo nada más. Pero la pendiente, que allí era de muchos grados de inclinación, la obligó a encajonarse y a cambiar bruscamente hacia el oeste. Todos respiraron, agarrados de aquella pasajera esperanza. Transcurrió media hora, que para ellos fue un siglo. El volumen de las aguas había disminuido un tanto. De repente, cuando la confianza iba entrando muy queda en los corazones de aquellos desdichados, la repunta, que no es otra cosa que la segunda embestida de la corriente,
formada con otras que se quedaron rezagadas y no pudieron incorporarse al grueso de la columna, y que a veces es más peligrosa que la corriente madre. Empujó violentamente a esta al alcanzarla, y con el choque rebalsaron los grandes zanjones, y una porción de agua subió rápida a la planicie para bajar enseguida con un nuevo botín. Fue algo así como una lamida o un aletazo. La gritería fue espantosa. Los refugiados corrieron en todas direcciones en un inútil esfuerzo de salvación. Se oyó crujir de huesos, de vigas y de trastos viejos, y chillidos estridentes de animales que infundían más pavor que los chillidos humanos. Cada uno vio cómo los suyos, su hijo, su madre, su mujer, iban como guiñapos sirviendo de juguete a la corriente. Vio la dolorosa fuga y no pudo hacer nada, solo gritar y clamar a Dios, y tratar de salvar su propia vida. Todo el miedo ancestral e inhumano retratado en los rostros. Brazos inertes a causa de la desesperación, manos que se levantaban por última vez en el centro del agua prieta que estruja y retuerce. Tal era el cuadro dantesco de aquella mañana fatal y en aquellos minutos de siglos que duró la barrida de la repunta. Los que se salvaron de milagro, o porque más ágiles y medrosos que los otros, adivinaron el peligro y huyeron despavoridos hacia adelante. En el grupo que quedó, cosa extraña, casi había solo mujeres. Entre ellas estaba la Loncha, con su hijo fuertemente apretado contra el pecho. Jaraguá lloraba a grito pelado porque una viga, al desprenderse del techo, le había casi deshecho un pie. La madre, llorando amargamente y creyéndolo ya muerto, lo miraba a cada momento con los ojos que no cesaban de contemplar la ancha corriente. Estaba con el agua hasta la cintura. No se había movido de su sitio, y si no fue arrastrada por la correntada, fue porque el grueso de ésta no llegó tal vez hasta donde ella se encontraba. Todo el cuidado de la madre fue morir con su hijo acunado en los brazos. Estando con él, nada le importaba morir, y esperó resignadamente la muerte. Pero ésta no llegó, y a salvo se encontraron cuando ya la correntada, cansada al fin, parecía ahora alejarse despacito, como arrepentida de su obra de destrucción. Braulio, que se escapó por su pericia en evadir esta clase de peligros, viendo a salvo a la Loncha, buscó a su madre. Creyó que podía estar en el grupo, pero nada. Azorado rebuscó por todos lados, pero en vano. Desesperado salió gritando como un loco y la llamó por distintos rumbos. Nadie le contestó, y de los que estaban, ninguno se recordaba haberla visto después de la marejada. La Loncha se lanzó con el niño en brazos hacia unos escombros que habían quedado a alguna distancia. La llamó varias veces con voz temblona y afligida, mas el silencio fue lo que obtuvo por única respuesta. La pobre Adelaida estaría ya triturada en las fauces insaciables del monstruo, y su alma grande y buena volando hacia las regiones de excelsa beatitud. Así se fue ella, calladamente, sin siquiera haber podido abrazar a los seres que amaba por última vez. El bien que regó a manos llenas por la tierra le daría como recompensa la luz necesaria para seguir el camino entre las tinieblas de lo invisible. Cada uno lloraba a sus parientes o amigos que habían partido, como la Adelaida, para siempre. Aquello era un desorden completo. Muchos lamentaban a familiares que vivían en otras zonas de la costa que suponían azotadas también por la desgracia. Alguien dijo que había que proceder a ver si se rescataba algo del agua, y se ocuparon en la búsqueda dolorosa de las cosas que habían quedado sepultadas en el lodo inmundo que dejaba la corriente. El chubasco de la tarde disminuyó bastante. El viento calmó también, pero todavía las planadas eran un inmenso lago overo de aguas estancadas, porque no tenían escape por ninguna parte, y ahí estarían algún tiempo, hasta que el terreno arenoso fuera chupándolas lentamente. Inmediatamente procedieron a desaguar cada quien donde pudo, para plantar las ramadas, viviendas provisionales en las que pasarían los primeros días, en plena intemperie, bajo el cielo inclemente, que cargado aún de nubes se presentaba gruñón y amenazador. Entrando la noche, el agua cesó por completo de caer.
Solo se percibía el rugido continuo del mar, cuyas olas, enloquecidas de furia, se apaleaban unas a otras, en batidas gigantes, vomitando espuma. Al día siguiente, un sol tímido y enfermizo asomó su cara pálida por una abertura del cielo. Desde la planicie alta, donde algunas de las familias del cantón se habían salvado milagrosamente, se divisaba la gran extensión de terreno que la corriente había cubierto. Esto acabó por convencer más aún a los sobrevivientes de la imposibilidad de huir en que estuvieron. Además, aun cuando hubieran podido hacerlo, ¿a dónde ir? Todo lo que poseían estaba ahí, todo lo que amaban, sus esperanzas, sus anhelos, su vida entera estaba ahí. A otra parte, solo podían ir a hambrear o a pedir limosna. Limosna que ninguno le daría seguramente, puesto que lo verían en plena aptitud para el trabajo. Y los hijos, numerosos, tiernos unos, tal vez de pecho, medianos otros, todos sin poder aún ganar el sustento por sí solos. ¿Cómo los mantendrían? Ahí al menos había cómo volver a empezar. Estaba la tierra amada que jamás traiciona y que da incansablemente sin pedir nada en cambio. No pedirían nada a nadie. Con lo que habían logrado rescatar, pasarían mientras la filtración de las aguas dejaba el suelo al descubierto para empezar los nuevos cultivos que se hacían después del maíz. Como todos eran pescadores, se dedicarían a la pesca mientras no se pudiera trabajar en la tierra. El primer mes subsiguiente a la inundación fue de miseria y sufrimientos continuos. Murieron muchos niños, víctimas de los fríos y calenturas que invadieron toda la región. En los pantanales se criaban y levantaban las enormes manchas de zancudos que se encargaban de cerrar el epílogo de aquella catástrofe.